Hola, soy Mario Mancera. Hoy vamos a ver la forma de calcular el grado de riesgo para una sustancia química. Ese cálculo es un cálculo sencillo, realmente, ese grado de riesgo, pero hay que tener en cuenta algunas variables. Es decir, es mucho más sencillo de la imagen que estamos viendo en este momento, pero tenemos que conocer algunas variables. Hay unos requerimientos necesarios antes de calcular ese grado de riesgo. Es decir, una cosa es saber la formulación, que es muy sencilla, la vamos a ver. Pues, obviamente tenemos que saber esa formulación, pero hay otros requerimientos y es que tenemos que conocer el valor límite permisible, los TLBs, saberlos interpretar. ¿Sí? Tenemos que saber qué son los efectos independientes y los efectos aditivos de las sustancias químicas. Alguna conversión de unidades y interpretar ese grado de riesgo. El grado de riesgo nos va a dar un valor, tenemos que saberlo interpretar. ¿Qué quiere decir ese valor? Bien, entonces empecemos con el TLB. De los valores límites permisibles, hay diferentes fuentes. Nosotros utilizamos la ACGIH. Nos va a presentar tres tipos de valores límites permisibles. El TLB-TWA, que es un valor para una jornada de 8 horas de trabajo, 40 horas a la semana. El TLB Steel, que es un valor de 15 minutos, que se puede repetir durante 4 veces en la jornada laboral, pero con la condición que haya un descanso entre una exposición y la otra, de 15 minutos, esas exposiciones, que haya un descanso de 1 hora. Y ese descanso de 1 hora debe ser en un lugar limpio, en un lugar donde no tengamos riesgo químico. Y el valor cilindro techo es un valor al cual no podemos llegar en ningún momento, porque es un valor ya peligroso para la salud, es decir, para la vida del trabajador. Bien, ¿por qué es importante que sepamos esto? Porque nosotros tenemos diferentes exposiciones. Podemos encontrar un trabajador, vamos a hacer un muestreo y ese trabajador está expuesto las 8 horas a una sustancia, pero a otra sustancia está expuesto 10 minutos o 15 minutos. ¿Sí? Entonces tenemos que ver cuál de esos TLBs vamos a aplicar para hacer el cálculo del grado de riesgo. Entonces es muy importante primero saber qué sustancias químicas hay, cuánto tiempo se está expuesto a cada una de esas sustancias químicas, ¿sí? Para que podamos saber contra qué vamos a comparar esa concentración que vamos a medir en el muestreo. Es decir, siempre vamos a hacer un muestreo, ese muestreo nos va a dar una concentración, que es la que vamos a utilizar para calcular el grado de riesgo junto con el TLB. A veces la exposición es de más de 8 horas, entonces requerimos ajustar ese TLB, porque se sale del rango de los TLBs, es decir, el TLB está máximo para 8 horas, ¿sí? En la exposición larga de toda la jornada. Entonces, cuando hay jornadas de más de 8 horas, debemos ajustar ese valor límite permisible. Y para eso hay diferentes modelos. Hay el modelo farmacocinético, el modelo OSHA, el modelo Brief y Scala. Yo ya expliqué el modelo Brief y Scala en un video en el canal. Les voy a dejar el link para que lo puedan mirar. Bien, otro punto es los efectos independientes y los efectos aditivos. Entonces, vamos a tener sustancias cuyos efectos son independientes, es decir, que atacan órganos diferentes. En ese caso, el grado de riesgo es igual a la concentración, es decir, la concentración que hallamos en el muestreo, sobre el TLB, sobre el valor límite permisible. Y eso nos da un valor. Ahorita más adelante miramos cómo se interpreta ese valor. Y en los efectos aditivos es cuando tengo, por ejemplo, dos sustancias, pero esas dos sustancias atacan un mismo órgano. Entonces, en ese caso, debo sumarlos.
En ese caso, el grado de riesgo total va a ser igual a la concentración de la sustancia 1 sobre el TLV de esa sustancia 1, más la concentración de la sustancia 2 sobre el TLV de la sustancia 2, más todas las sustancias que tuvieran efecto en un mismo órgano y que la estamos utilizando en esa jornada laboral. Bien, dentro de esos efectos, ¿qué podemos encontrar? Entonces, podemos encontrar sustancias irritantes, irritantes oculares, irritantes dérmicos, irritantes de las vías superiores respiratorias, irritantes de las vías bajas respiratorias, asfixiantes, inhibidores de la colinesterasa, que atacan el sistema reproductivo, lo afectan, que afectan el hígado, el riñón, los pulmones, la vejiga, ¿sí? Que pueden ocasionar edema pulmonar, que pueden ocasionar neumoconiosis, que pueden ocasionar hemólisis, daño óseo, etc. Es decir, hay muchos efectos. Entonces vuelvo y repito, cuando esos efectos son individuales, es decir, tengo una sustancia que irrita la dermis y a nivel ocular, tengo otra sustancia que genera cáncer de riñón, entonces en ese caso son independientes, ¿sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo hipotético de sustancias independientes y sustancias aditivas. Bien. El otro punto que les decía es la conversión de unidades. Entonces, normalmente las sustancias químicas las medimos en partes por millón, en partes por billón, en miligramos por metro cúbico. Pero ¿qué pasa? El muestreo se hace, el laboratorio me reporta en miligramos por metro cúbico, por decir algo. Y el TLV está en partes por millón o en partes por billón. Entonces tenemos que hablar el mismo idioma siempre. Tenemos que convertir esas unidades a una misma unidad. Eso no lo voy a explicar en este video porque nos salimos del foco, pero para no dejarlos en el aire, les voy a decir que cuando yo tengo una X cantidad en miligramos por metro cúbico, esa cantidad en miligramos por metro cúbico es igual a otra cantidad en partes por millón por el peso molecular de esa sustancia sobre 24.45. Y 24.45 es el volumen molar, es una constante. ¿Sí? Bien, pero después hacemos un video específico de eso. Veamos entonces dos ejemplos hipotéticos. Un ejemplo hipotético donde vamos a hablar de sustancias independientes y otro donde vamos a hablar de sustancias aditivas. Entonces miremos el efecto con sustancias independientes. Entonces tenemos una sustancia química B que irrita la piel y a nivel ocular y los ojos. Y tenemos una sustancia química C que afecta el hígado. Entonces ahí vamos a hallar los grados de riesgo en forma independiente. Entonces voy a hallar el grado de riesgo B, que va a ser igual a la concentración B sobre el TLV de B, ¿cierto? Y independientemente calculo el grado de riesgo C, que va a ser igual a la concentración C sobre el TLV de C, pues de esa sustancia química. Bien. Y en forma independiente. Ahorita miramos cómo se interpreta, pero se va a interpretar independientemente. Ahora, los efectos aditivos. Entonces pensemos que tenemos una sustancia química A y una sustancia química M. Ambas afectan el riñón. Podemos decir que una ocasiona una disfunción renal y la otra ocasiona cáncer renal. Ambas están atacando el riñón, entonces son aditivas. Entonces tengo que hallar un grado de riesgo total sumando ambos grados de riesgo total. Entonces ese grado de riesgo total va a ser igual a ¿qué? A la concentración de esa sustancia A sobre el TLV, valor límite permisible de esa sustancia A, más la concentración de la sustancia M
sobre el TLB de esta sustancia M. Y eso me va a dar un grado de riesgo, un número. Bien, ahora miremos cómo interpretamos esos números, esos grados de riesgo. Entonces ya hemos calculado los grados de riesgo, ahora veamos cómo los interpretamos. Entonces vamos a tener una escala de 0 a 0,5, de 0,5 a 1 y mayor que 1. Entonces yo estoy entre 0 y 0,5, es decir, yo hice el análisis, calculé el grado de riesgo y me dio entre 0 y 0,5, bien sea aditivo o independiente, me dio entre 0 y 0,5. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy dentro de los valores límites permisibles y no requiero tomar medidas adicionales a lo existente. Es decir, que el muestreo se hizo bajo unas condiciones y esas condiciones deben permanecer siempre para que nosotros podamos decir que ese grado de riesgo está entre 0 y 0,5 y que no requiere medidas adicionales. Ahora, si estamos entre 0,5 y 1, entonces quiere decir que estamos dentro de los valores límites permisibles, pero que requerimos medidas de control, ¿cierto? Estas medidas de control podrían estar encaminadas al uso de elementos de protección personal. Con el uso de elementos de protección personal siempre hay que tener el cuidado de la forma de uso, del mantenimiento, de la reposición, ¿sí? Y saber muy bien cuándo se repone, cómo se hace el mantenimiento para que ese elemento de protección personal no se afecte. Hay videos ya en el canal sobre ese aspecto. Bien, ahora si estoy en una concentración superior a 1, quiere decir que se están superando los valores límites permisibles, ¿sí? Y que se deben tomar medidas de control inmediatas. Esas medidas de control inmediatas pueden estar referidas a unos sistemas de extracción diferentes. Puede ser que yo tuviera una ventilación general y requiero una ventilación localizada, exhaustiva y localizada. Entonces, eso es diferente. Puede ser que requiera confinar un determinado proceso. Puede ser que requiera cambiar los elementos de protección personal que estoy utilizando por unos más efectivos o por unos más específicos. Bueno, ya el control depende de muchas otras variables, pero por darles algunos ejemplos. Entonces, básicamente es eso. Es decir, veíamos esa formulación al principio un poco complicada, pero vemos que no es complicada para nada, pero que sí hay que tener en cuenta muchos detalles, muchas variables para ajustar los TLBs, ¿sí? Para saber contra qué TLB voy a comparar, si el TWA o el STIL, para saber si requiero ajustar el TLB o no, y de esa manera establecer un grado de riesgo adecuado. Bueno, quiero decirles también que ese grado de riesgo que hablábamos de 0,5 y 1, si lo hacemos en porcentaje, ese 0,5 equivale al 50% y ese 1 equivale al 100%. Para que no tengamos allí dudas a ese respecto tampoco. Entonces, eso era lo que quería decirles esta vez. Si les gusta el video, regálenme un like. Y si no se han suscrito al canal, suscríbanse al canal. Entonces, nos vemos en el próximo video.